hermanos, buenos días. Bueno, doy gracias a Dios, cierto, por esta oportunidad, una vez más, que me ha dado nuestro pastor Alex Chávez, de poder predicar su palabra. La verdad es que siempre es difícil, nervioso uno, porque la idea es que todo salga bien, así que para ello vamos a orar primero que nada. Padre amado, Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Señor, por estar aquí, ante tu presencia, Señor. Puede haber escuchado tus alabanzas, Señor, este devocional hermoso, Señor, que ha predicado o que ha exaltado esta palabra a nuestro pastor. Te pedimos también en esta mañana, Señor, por esta palabra, Señor, que he preparado, Señor, que hemos estado preparando para el día de hoy, en que tú nos guíes, Señor, guíes mis palabras, Señor. Que por mi boca salga tu palabra, Señor, como siempre, fresca para cada uno de nosotros, Señor. De enseñanza, Señor, para cada uno de nosotros, para cada día, Señor. Y por ello te pido en esta mañana, Señor Santo, que tú me guíes, me guardes, Señor, mediante estos minutos que vamos aquí predicando, que vamos a estar aquí predicando tu palabra, Señor. Y por ello yo ya te doy gracias, Señor. Te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Amén. Así que la palabra la vamos a encontrar en Mateo 1:24. La verdad es que vamos a hablar entre paréntesis, decir así, por el papá de nuestro Señor Jesucristo mientras él estuvo aquí en la tierra, de José. ¿Y por qué razón vamos a hablar de esta palabra? Vamos a hablar de José, porque él fue una persona que no tiene mucha historia, por decir, aquí en la Biblia. No hay muchos pasajes que hablen de él, la verdad es que prácticamente nada, pero sin embargo él hizo una tremenda obra con nuestro Señor Jesucristo, para que un día él llegue a lo que él llegó, ¿cierto?, a la edad de sus 33 años, y poder predicar su palabra para todos y esparcir el evangelio no tan solo para el pueblo de Israel, sino que para toda la humanidad. Y esta palabra se le llama la obediencia del hombre de Dios, ¿cierto? Y entonces esta palabra va a estar, como dije yo, en Mateo 1:24. Y Mateo 1:24 dice: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Bueno, todos sabemos, ¿cierto?, que María, ella concibió a nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Allí de esta forma fue engendrado nuestro Señor Jesucristo en el vientre de María, para que Él naciera como hombre, como persona. Pero aquí hay algo bien importante, que ella también estaba ya comprometiéndose con José, ¿cierto?, como todos conocen la historia, pero ella quedó embarazada del Espíritu Santo. Entonces, cuando José supo esto, él también sintió, su palabra dice que él también sintió, y yo creo que como todo hombre, ¿cómo pasó esto si nunca nos hemos juntado? ¿Qué pasó? ¿Me engañó? Entonces, la palabra dice que él secretamente la quiso dejar, pero sin tampoco provocarle daño. Secretamente dice que la quiso dejar. Esto lo encontramos en Mateo 1:19. Dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces aquí hay una parte importante, y esa es la parte que yo quisiera hablarles para todos y para mí también, es la obediencia de José, porque José en ese minuto, él creyó, tuvo fe, que era un ángel mandado de Dios, que él tomara a María como su esposa, y lo que había en el vientre de María era algo divino, era algo que hoy en día nosotros vivimos por él.
que era su Hijo Jesucristo. Y a través de esta obediencia de José, aquí empieza a marcar José de cómo nosotros podemos también tener, ¿cierto?, la integridad de buscar también la parte de buscar siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la conociendo y la aplicando a nuestras vidas, también tener integridad. Porque hay tres cosas importantes en nuestras vidas que nosotros debemos de tener como personas, que es integridad, sanidad y santidad. Entonces aquí José demuestra que él era una persona íntegra, una persona que creyó en Dios, que una persona que no difamó a María en ese minuto por quedar embarazada. Quizá sí cuestionó, quizá él pensó, pero no lo llevó más allá de sus pensamientos. Entonces, aquí está la integridad de una persona en creer en Dios. Se le acercó un ángel en sueños, o sea, vino un ángel en sueños a él, le habló lo de María, que en su vientre había algo divino, algo depositado por el Espíritu Santo, por Dios mismo. Y él creyó, tomó a María como su esposa, ¿cierto? Y tuvo una vida junto a ella, y que la palabra de Dios dice que él jamás la tocó hasta nació nuestro Señor Jesucristo. En todo esto José tuvo integridad, creyó y esperó el momento, porque ellos después del nacimiento de Jesús también tuvieron una vida como de matrimonio, un matrimonio normal, pienso yo, porque dice que también tuvieron hijos. Y después José cuando supo que María estaba embarazada, quiso dejarla secretamente, pero no lo hizo, por integridad, por ser una persona obediente que creyó en el Espíritu Santo que le vino en sueños. En Mateo 2:13 dice: después partieron ellos, y aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. De nuevo aquí está José, se le acercó un ángel, ¿cierto? Vino un ángel en sueños, y le habló nuevamente a José. Y él nuevamente obedeció a este ángel, que era Dios mismo, ¿cierto? Tomó a este niño, nuestro Señor Jesucristo, lo llevó allí a Egipto, junto a María, para salvarlo, porque como todos sabemos, ¿cierto?, Herodes, una vez que supo que había nacido un rey, que era nuestro Señor Jesucristo, que había nacido allí en la humildad de un pesebre, él mandó a matar a todos los niños. Todos sabemos esta historia. Desde los 2 años para abajo, él exterminó prácticamente a todos los niños de aquella aldea, de donde nació Jesucristo. Pero aquí de nuevo tenemos la obediencia de un hombre de creer en el Espíritu Santo, que se le vino en sueño, y partió él a Egipto junto a María para salvar la vida del niño. Entonces aquí vemos cómo una persona, quizás que no tenemos mucho en la Biblia los datos de él, de cómo era él, pero sí nos damos cuenta que él primero que nada era una persona obediente. Y es lo que nosotros también podemos hacer hoy en día, que muchas veces, ¿cierto?, a través podemos quizás recibir un sueño, una revelación, lo mismo que lo que nos pide nuestro pastor a veces, ¿cierto?, hacer algún trabajo, como, no sé, predicar, leer algún devocional, acompañarle. Nosotros debemos ser obedientes, y también me incluyo en ello, para poder conocer más a nuestro Señor Jesucristo, ser obediente a la palabra de nuestro Señor, que cada día, ¿cierto?, la escuchamos ahora en las redes sociales, hay hartas predicaciones, los días domingos a través de esta plataforma. Podemos llegar también allí con predicación, con palabra, y también con obediencia. Entonces, la palabra dice que José tomó a este niño, lo llevó a Egipto, allí se protegieron por un tiempo, hasta que de nuevo José tuvo otro sueño, ¿cierto? La Biblia dice, o lo que yo he podido averiguar un poco, él tuvo 3 sueños decisivos, que fue tomar a María como su esposa, tomar al niño y llevarlo a Egipto para protegerlo, y también tuvo el sueño de
traer el niño de nuevo a la tierra de Israel, de nuevo de regreso a casa. También obedeció José, también obedeció a este ángel que le habló de nuevo, porque Herodes ya había muerto. Los que procuraban matar al niño ya había pasado su tiempo, su historia, y ya habían muerto. Y él tuvo la posibilidad de nuevo de volver a su tierra, a Israel. Entonces dice en Mateo 2:13, y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se apareció en sueño y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. En Mateo 2:14, y él dice: despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Obediencia total. Aquí el hombre fue obediente total, no preguntó el por qué. Muchas veces, cierto, nosotros sabemos que quizás podamos recibir una orden de un sueño, una petición de nuestro pastor, tenemos que creer que todo lo que Él nos pide, cuando dice en el nombre de nuestro Señor Dios, de nuestro Señor Jesucristo, debemos de creer a Él, porque muchas veces no sabemos el propósito, pero siempre detrás de cuando está Dios por medio, siempre hay un propósito para ir, para hablar, siempre hay un propósito. Entonces nosotros debemos de creer en esta palabra. Quizás muchas veces no decir el por qué, porque cuando empezamos con ese por qué quizás nos pasa tiempo, nos pasa un día, 2, 3, 4, 5 días, una semana, un mes, un año, y no hacemos lo que se nos fue solicitado, ya sea a través de un sueño, a través de la misma palabra de nuestro Señor, esta palabra que muchas veces decimos conocer. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pasa el tiempo, no obedecemos, y así también nos vamos cayendo, poco a poco, nos vamos apartando del camino. Uno, porque dejamos de creer primero que nada. Entonces la obediencia está en creer, tener fe y ejecutar. En Mateo 2:19 dice: pero muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto. En Mateo 2:20 dice: y diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Aquí, de nuevo, José, cierto, como todos conocen ustedes la historia, una vez más el ángel de nuestro Señor, Dios mismo le habló a José, él fue obediente y regresó a tierra de Egipto con nuestro Señor Jesucristo, para que él empezara a crecer y ya vaya, cierto, formando su ministerio, del cual nosotros también somos parte de él, porque también este hombre, una persona que creyó en Dios, que creyó en el ángel que a través de los sueños le habló, tuvo fe sin ver lo que iba a pasar, tuvo fe, igual como Abraham, cuando, cierto, de su tierra lo sacaron para enviarlo a otro lugar. Él tuvo fe, se fue a Egipto, quizás sin conocer, sin saber lo que allí le esperaba, pero allí él crió a este niño, a nuestro Señor Jesucristo, lo trajo de vuelta al pueblo de Israel, para que Jesús empezara de a poco, cierto, su ministerio, para que conociera a su pueblo, de dónde él era, cómo eran, hasta que llegó la edad en que nuestro Señor Jesucristo tenía que predicar, comenzar su ministerio. De José no se habla mucho, por ejemplo, de cuando él falleció, de cuando él dejó esta tierra. Tampoco hay mucha evidencia de ello, pero él también tiene que haber sido parte de la formación de nuestro Señor Jesucristo, como una persona íntegra. Y también en su momento también José tiene que haber sido quizá avergonzado, no sé, tiene que haber sido de repente Jesucristo
nuestro Señor, conocedor de todas sus palabras, porque sus genes eran del Dios mismo, ¿cierto? Quizás muchas veces le habló Él a José. Esto yo lo estoy así imaginando, porque era Dios mismo que estaba con él. Pero también José tiene que haber tenido, pienso yo, una integridad como persona muy amplia para entender, para escuchar, para obedecer. Entonces, Él ayudó mucho a nuestro Señor Jesucristo para que hoy en día nosotros le conozcamos, para que hoy día nosotros, ¿cierto?, podamos también escuchar de su palabra. Y también aprender de José, que él en 3 ocasiones, un ángel de Dios vino en sueño, se le reveló ante él y él obedeció. Entonces, por eso, leyendo yo la Biblia, la verdad que tengo una Biblia que me regaló mi hija, donde se habla de la integridad de las personas, y me encontré con este capítulo en que hablaba mucho de este hombre, de José, que fue también parte importante para nuestro Señor Jesucristo. Pero lo que yo aquí rescato, lo más importante es la integridad de él, la obediencia de él, y que nosotros también podemos serlo, porque también José era un hombre común, igual como nosotros. Quizás no seamos profetas, no seamos grandes predicadores, pero nosotros debemos cada día de estudiar la palabra, de orar para tener integridad en nuestra mente, de nuestra forma de ser, con nuestros hermanos, con nuestros vecinos, tener esta integridad bien amplia, de entender, de escuchar, porque es importante esta parte de nuestra vida para conseguir la sanidad y posteriormente algo muy difícil, pero no imposible, tratar de llegar a una santidad para ver el rostro de nuestro Señor, para tratar de llegar allí a la gran patria celestial, para conocer allí a nuestro Dios Padre. Por esa razón he traído esta palabra en esta mañana, que nos habla, ¿cierto?, de la obediencia de un hombre, quizá el más común de todos. No tiene mucha historia en la Biblia, como muchos otros, pero que también él fue del linaje de David, del linaje de Abraham. Él partió de allí, hasta que también es parte de este linaje, es parte de este linaje de toda la historia, ¿cierto?, de toda la palabra de nuestro Señor, partiendo desde allí de Abraham hasta que él nació, también siendo parte de este linaje, porque también nuestro Señor le dice, el Espíritu Santo, cuando le habló a José, le dijo: José, hijo de David. Él también fue parte importante de esto hermoso que nosotros conocemos hoy día, a nuestro Señor Jesucristo, de este Señor que vino a la tierra como hombre, que nació obviamente de una mujer carnal. Su padre allí, cierto que no era, pero él lo tomó como padre, lo educó, le salvó, hizo todo por él mientras él estuvo en la tierra. Como dije, no se conoce mucho la historia de José, pero estoy seguro que él, por obediencia, por los sueños que tuvo, por la integridad que tenía este hombre, también fue parte de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí debemos de rescatar, una vez más, como le digo, la obediencia que tuvo José, el creer, su fe, de también, como dice una parte aquí de la Biblia, como un extracto, como un pensamiento, que dice: cada vez que Dios habló a José, se abrochó sus sandalias. Qué importante. Quizás no es escritura de la Biblia, no es un versículo, sino que alguien escribió esto anónimo, que dice: cada vez que Dios habló a José, se abrochó sus sandalias y salió, partió, obedeció. Y esto, hermanos míos, es la palabra que hoy día yo quería traerle, de que nosotros no dejemos de ser obedientes,
Quizás no busqué qué significa obediencia, porque obedecer, porque la palabra misma lo dice, tenemos que obedecer en todo, ¿cierto? Si tenemos algún sueño que Dios nos pueda revelar, buscar su palabra, su confirmación, llevar, presentar. Si recibimos, cierto, la petición de nuestro pastor, el poder obedecer, el poder acompañarle, en todo, obedecer, nada más que eso, obedecer. Porque también busqué el significado de José y dice que Dios añadirá. Ese es el significado de José, uno de sus significados. Y si nosotros somos, como dice su palabra, si nosotros somos obedientes, ¿cierto?, creemos en su palabra, todo lo que nosotros pidamos viene por añadidura. Y eso es lo importante, hermano, obedecer en todo tiempo, sobre todo en estos tiempos que solamente nos hemos comunicado a través de este medio, de poder apoyarlo a nuestro pastor. En la mañana lo escuchamos, acá en casa siempre se conecta mi esposa, juntito lo escuchamos mientras me preparo para ir al trabajo. El poder, cierto, escuchar su palabra, comprometernos y de mi parte también acompañarle allí al vagón, porque es una ordenanza de él. Tomémoslo de esa forma, no lo tomemos tan miedo, sino que tomemos que Dios nos está pidiendo y obedezcamos a salir a esparcir este reino, a predicar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, palabra de Dios, una palabra viva y eficaz para cada uno de nosotros. Hermanos míos, esta es la palabra para este día. Yo les bendigo a todos, cuídense y guárdense, y ya nos veremos la próxima semana. Amén.